buenos días a todos. Bienvenidos a los que se están integrando con nosotros en esta jornada de referenciación de la Clínica Imbanaco. En cumplimiento de nuestra agenda vamos a iniciar con experiencia de las personas. Está con nosotros la doctora María Camila Rodríguez, nuestra jefe de experiencia de las personas. Bienvenida, jefe. Hola, buenos días. Muchísimas gracias, Caterine. Bienvenidos a todos a nuestra jornada semestral de referenciaciones en Clínica Imbanaco. Muchas gracias a todos por su participación. Vamos a dar inicio en cuanto al tema de todo lo que es experiencia del paciente. En Clínica Imbanaco contamos con el Centro de Experiencia de las Personas. Siempre doy inicio con esta frase que realmente nos motiva y nos alienta frente a la base que nosotros damos y hacemos en Clínica Imbanaco, y es frente a la humanización, la empatía y la compasión. La compasión no se trata solo de ser amable o suave, y ciertamente no es una debilidad, sino que es una de las declaraciones de fortaleza y coraje más importantes entre todos los seres humanos. La compasión es difícil y poderosa, pero también es contagiosa e influyente, y de manera crucial quizás sea el único lenguaje universalmente reconocido con la capacidad de transformar el mundo. Esta es una frase de Paul Gilbert, que es quien ha trabajado la compasión desde lo que significa la experiencia de las personas. Estas son palabras de nuestro gerente general de Clínica Imbanaco, el doctor Rafael González Molina. Refiere que nosotros hacemos la transición de experiencia del paciente a centro de experiencia de las personas como parte de los pilares de la organización. Nosotros hemos tenido diferentes cambios y fortalecimiento de nuestra área, donde evidenciamos que no solamente el impacto de la experiencia debe estar dirigido a pacientes, sino que también debemos de incluir una comunidad un poco más amplia, que es colaboradores y familia. Entonces, por eso nos convertimos en el centro de experiencia de las personas, donde involucramos pacientes, familiares y colaboradores. Frente a la experiencia del paciente, siempre nos preguntamos qué significa, si impactamos la humanización, si impactamos la satisfacción o si es el tratamiento como tal. Humanización es todo lo que significa la parte de empatía, compasión y humanización. La satisfacción es cómo nosotros, por medio de todo lo que generamos y ese contacto que tenemos persona a persona, generamos ese bienestar y ese buen sentir por parte de lo que nosotros somos como clínica para nuestros pacientes, y cada uno de los servicios significa algo positivo para ellos. Y el tratamiento, evidentemente, es desde la parte asistencial, todo lo que nosotros ofrecemos en ese procedimiento, en ese tratar el diagnóstico, en ese acompañamiento médico y asistencial directamente. O sea que la experiencia del paciente engloba estos tres pilares que son completamente fundamentales para que esa experiencia sea realmente significativa para ellos. La atención es la caricia más hermosa. Esta es nuestra justificación del por qué existimos, y es que nosotros, como lo refiere el Instituto de Experiencia del Paciente, buscamos identificar las necesidades profundas de los pacientes, teniendo en cuenta unas dimensiones muy específicas, que son la dimensión física, la calidad asistencial, los aspectos emocionales, el contexto familiar, laboral, social y la dimensión simbólica. Por eso es que por medio de esta identificación de estas necesidades, nosotros hacemos un componente frente a una atención biopsicosocial para nuestros pacientes, y asimismo poder transformar, mejorar y fortalecer toda la experiencia que nosotros le ofrecemos a nuestro paciente, y por medio de eso también transformar este contexto sanitario, identificando cuáles son las necesidades y las expectativas de cada paciente. Esto considerado como un componente también de nuestra visión y dando cumplimiento a nuestro propósito superior, que es preservar la salud y la vida entregada en una atención humanizada y de excelencia. Y por medio del centro de experiencia queremos fortalecer también nuestra meta estratégica grande y ambiciosa, que es para el 2023 ser una de las 3 instituciones de prestación de salud más importantes del país. No es hacer felices a los pacientes respecto a la calidad, sino establecer un cuidado seguro primero, un cuidado de alta calidad en segundo lugar, y en tercer lugar va la satisfacción. Este es nuestro objetivo desde el CEP, que es el Centro de Experiencia de las Personas, que es construir, implementar y mejorar continuamente el modelo de experiencia centrado en la persona en el continuo de la atención antes, durante y después, para ser referentes internacionales. Y esta es nuestra propuesta de valor, es nuestra base y es por lo que trabajamos día a día. El CEP asegurará la construcción de una cultura con actitudes, interacciones y relaciones desde la conciencia colaborativa y compasiva,
que se demuestran una verdadera vocación de servicio basado en la empatía. Esto porque para nosotros es importante que la humanización y esta experiencia que le generamos a nuestros pacientes y familiares no signifique que haga parte solamente de un área, de un grupo de personas o de un líder como tal, sino que al generar esa construcción de una cultura e impactar a cada uno de los colaboradores de nuestra institución, estamos asegurando que la experiencia es responsabilidad de toda la clínica. También generamos y aseguramos experiencias memorables para pacientes, familias y colaboradores en los diferentes puntos de contacto. Ahora les explico un poco más frente a esas experiencias memorables y estrategias de comunicación para generar lealtad de los pacientes. Para nosotros no solo es importante la parte de humanización, empatía y compasión, que es nuestra base, sino también el poder asegurar que nuestros pacientes puedan identificar un diferenciador en nuestra clínica, en la atención que nosotros brindamos, que somos persona a persona, que identificamos sus propias necesidades y sus propias expectativas para así generar la mejor estancia y la mejor atención en nuestra institución. La atención centrada en la persona desde un modelo biopsicosocial debe ser parte de la estrategia organizacional. Estas son nuestras 5 dimensiones biopsicosociales, que fue las que le mencioné ahorita, que las cuales refieren que la experiencia del paciente consiste en escuchar las necesidades profundas de cada uno de ellos y transformar junto con ellos el contexto sanitario para alcanzar resultados en salud y bienestar que se puedan medir científicamente. Eso nos lo dice el Instituto de Experiencia. Y las 5 dimensiones que nosotros trabajamos es la dimensión de calidad asistencial, que evidentemente la necesidad frente a la medida como nosotros ofrecemos los servicios de salud y mejoramos los resultados de salud de cada uno de los pacientes. Es la atención que le hacemos desde la parte asistencial, desde la parte médica, desde enfermería. La dimensión de aspectos emocionales es cómo nosotros logramos identificar que nuestros pacientes tienen un efecto claro en las ganas de vivir, cómo afrontan su enfermedad, si existe o no adherencia al tratamiento y cómo acompañamos ese proceso de acuerdo a cómo ellos nos lo permitan. La dimensión familiar, social y laboral es que nosotros comprendemos que las enfermedades no solamente son biológicas, sino que también son sociales y se construyen estigmas a partir de esa enfermedad o de ese diagnóstico. Y un ejemplo muy claro en este momento es el diagnóstico de COVID, cómo nosotros frente a esa enfermedad debemos de vivir bajo un aislamiento, sin el contacto con las personas que significan un vínculo afectivo, que significan un vínculo positivo para nuestro día a día, cómo debemos de vivir con algunas restricciones y lineamientos institucionales que sabemos que debemos de mantener por seguridad del mismo paciente, de su familia y de la institución en sí. La dimensión física son las consecuencias que una enfermedad puede tener sobre el cuerpo y que se manifiestan en forma de síntomas. Y la dimensión simbólica son todas las creencias, miedos y temores más íntimos. Esta la dejo de último, pero realmente es una de las más importantes para nosotros y es cómo podemos lograr identificar que algunas actitudes, posturas o comportamientos de los pacientes nos hablan frente a sus necesidades y nos habla frente a esas creencias y miedos que ellos pueden tener. Temores que pueden significar el estar en una institución de salud, el no estar en su casa, el no estar en su habitación, el no estar con su familia. ¿Cómo afronta ese diagnóstico? ¿Qué significa para él o para sus creencias tener que ser intervenido en una institución de salud? Y muchas otras situaciones que por estar en otro espacio que no es su espacio íntimo y su espacio social como tal, pueden afectar realmente su experiencia. Y estas son las implicaciones que nosotros queremos generar al momento de poder identificar todas estas dimensiones biopsicosociales y al poder brindar este acompañamiento directo. Y es primero el respeto a los valores centrados en el paciente, identificar sus preferencias y necesidades, pero también es validar que en Clínica Imbanaco los derechos del paciente son una realidad, que nosotros los hacemos valer, los hacemos respetar, hacemos seguimiento frente a ello y también fortalecemos mucho los deberes que como pacientes deben de dar cumplimiento. La coordinación e integración del cuidado y es generar la interacción de todas las áreas y servicios. Nosotros hemos identificado la necesidad de fortalecer un trabajo en equipo, un trabajo en conjunto con todas las áreas, líderes y servicios, porque para el paciente está la percepción que existe una sola institución que es Clínica Imbanaco, más no existen diferentes áreas o diferentes servicios. Entonces, lo que hemos tratado es hacer un trabajo en conjunto y que esa interacción entre áreas y servicios
sea tan beneficiosa para poderle gestionar y resolver al paciente la situación que se llegue a presentar. Información, comunicación y educación, y es que somos un modelo psicoeducativo para diferentes temas. Nos enfocamos en adherencia al tratamiento y en autocuidado porque eso nos permite mejorar y agilizar todo el proceso directamente con el paciente, pero también fortalecemos y educamos en otros temas como derechos y deberes, lo que significa el COVID y cómo vivirlo, el manejo del duelo, toda la parte de cuidado al cuidador, cuando identificamos que nuestros familiares se sienten agotados y se sienten cansados y naturalmente pueden sentirlo por una larga estancia o por lo que significa ese diagnóstico que están viviendo. También le brindamos el acompañamiento a los familiares. Y el apoyo emocional, que es el cuidado y protección de la salud mental, tanto del paciente como de la familia y de nuestros colaboradores, y asimismo el enlace con las familias y más en este momento de pandemia con toda la parte de aislamiento y lineamientos que pueden existir de no permitir algunas visitas para nuestros pacientes de COVID positivo o sospechosos. Este es nuestro organigrama, eso es lo que nosotros somos como equipo. El centro de experiencia de las personas está bajo la gerencia de mercadeo. Es una psicóloga, Carolina Mejía. La jefatura del Centro de Experiencia de las Personas, que soy yo, también soy psicóloga. Contamos con un equipo de psicólogos practicantes. Contamos también con un equipo de 6 anfitrionas, que ellas son las encargadas de hacer todos los recorridos para poder identificar cada punto de contacto de nuestros pacientes y posiblemente las oportunidades de mejora con ellos. Además, contamos con la oficina de atención al usuario, que existe su coordinadora directamente, asistente y auxiliar. Estos son nuestros pilares desde el Centro de Experiencia de las Personas y realmente así es como para nosotros es importante enmarcar cada uno de nuestros objetivos. El fortalecimiento de cultura es toda la parte de cultura organizacional que la realizamos por medio de capacitaciones de humanización, compasión, comunicación, empatía, auxilio emocional, herramientas para atención al usuario, herramientas para manejo de conflictos con pacientes y familia. Contamos con diferentes capacitaciones para todo nuestro personal y asimismo brindarles no solo conocimiento, sino también herramientas de abordaje. También generamos el acompañamiento en el puesto de trabajo a médicos y colaboradores con posible desviación de comportamiento, donde podemos identificar que hace falta fortalecer un poco más el trato amable y humanizado. Asegurar la comunicación asertiva entre institución y personal, con paciente y familia, cuando identificamos alguna sugerencia o posible insatisfacción en nuestros pacientes y familiares de la comunicación que le estamos generando. Aseguramos que esa comunicación e información que le brindamos sea completamente clara, concisa y que se haya resuelto la posible insatisfacción que se haya generado en su momento. Además, generamos el reporte de oportunidades de mejora en los diferentes puntos de contacto por medio de informes y el recorrido de las anfitrionas. Todos los días nuestras anfitrionas hacen recorridos en todos los servicios, paciente por paciente y con los familiares para poder identificar si existe alguna oportunidad de mejora con ellos frente al servicio que estamos ofreciendo. Contamos con el servicio al cliente, que es toda la oficina de atención al usuario que la componen las PQRSF, preguntas, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones. Y es como nosotros establecemos este modelo para la gestión de la voz del usuario, para poder mejorar la mejor experiencia, para poder ofrecer la mejor experiencia tanto para pacientes, familiares, colaboradores y médicos. Asimismo, nosotros generamos de manera mensual un informe a todos los servicios, tanto asistenciales como administrativos, donde se identifican cuáles son sus PQRSF, cuáles son las oportunidades de mejora y cuáles son los planes de acción a trabajar por cada uno de los servicios. Capacitamos a todos los servicios sobre el modelo de voz del cliente para que ellos tengan claridad frente a qué es una PQRSF, cuáles son los canales de comunicación y cómo gestionar y acompañar a un paciente para ubicarlo frente a estas solicitudes. Hacemos el acompañamiento a los servicios en la identificación de los planes de mejora y además contamos también con el Comité de Ética Hospitalaria, que es el comité encargado de poder identificar la no vulneración de los derechos de los pacientes, poder asegurar que se esté dando cumplimiento y si existiera alguna vulneración de ellos, qué vamos a trabajar y cómo vamos a asegurar que no sea una situación repetitiva.
La identificación de necesidades es el recorrido que hacemos por medio de las anfitrionas. Aquí también educamos y reforzamos en derechos y deberes. Identificamos y gestionamos necesidades específicas de los pacientes con tres tipos de abordaje muy específico, que es la parte de información, la parte de manejo del dolor y la parte también de trato amable y humanizado. ¿Cómo se siente nuestro paciente con esos tres aspectos? Nos hemos encargado desde que inició toda la pandemia de recibir y trasladar los objetos personales entre familia y paciente en aislamiento. Nosotros en este momento no contamos con visitas para nuestros pacientes sospechosos o con COVID positivo, entonces les permitimos que las familias les puedan traer sus pertenencias, lo que sea necesario, y nosotros se las recibimos y las trasladamos para nuestros pacientes. Además, contamos con una línea de WhatsApp que por medio de ella se comunican pacientes, familiares y colaboradores. En el momento en que lleguen a requerir alguna situación o abordaje inmediato, se contactan por medio de esa línea de WhatsApp. Y también aseguramos unas encuestas específicas, que es la de humanización, la hacemos una vez al año, alimentación, para poder identificar cómo ha sido su satisfacción en la alimentación que ha recibido, y de larga estancia, la hacemos para pacientes de mayor de 5 días en nuestra institución, y por medio de ella identificamos posibles afectaciones emocionales, posible necesidad de apoyo del área de trabajo social y de psicología, y también algunas situaciones que se hayan presentado en nuestra institución, poder abordarlas, hacer seguimiento y acompañamiento a ellas directamente. Información y comunicación es cómo nosotros somos un puente por medio de tanto lo que significa paciente, familia e institución, como también entre paciente y familia, cuando identificamos entre ellos que la comunicación no fluye o que pueden existir algunas afectaciones o conflictos entre ellos, y podemos brindar ese acompañamiento para mejorar la comunicación también. Somos el equipo encargado para velar que el parte médico se esté realizando de manera diaria. Para los pacientes que están en la unidad de cuidado intensivo adulto, no cuentan en ese momento con acompañantes, o no contaban también desde hace 10, 15 días aproximadamente con visita, se está llamando y se le entrega la información vía telefónica a sus familiares frente al estado médico del paciente. En hospitalización también lo estamos realizando de acuerdo a la condición clínica del paciente. Si es un paciente que está consciente, que puede recibir la información o que está acompañado, pues se le brinda directamente a ese familiar o a ese paciente. Si es un paciente mayor de 70, 80 años aproximadamente, que sus condiciones clínicas y mentales no le permiten recibir la información médica, esa información se le asigna al familiar, y son a los familiares escogidos o por el mismo paciente o por el familiar con quien ingresa a la institución. Nosotros escogemos un familiar, que es el familiar vocero, que es el único que recibe información a nivel institucional. Las experiencias psicoterapéuticas, que son todas las experiencias lúdicas, actividades y experiencias psicoterapéuticas para pacientes, familiares y colaboradores. Por pandemia nosotros tuvimos que hacer un cambio y hacer realmente una transición a lo que es la parte virtual. Nosotros antes contábamos con experiencias como la visita del mago, del concierto por la vida, de los perritos, de meditación y yoga, y muchas otras que celebrábamos o conmemorábamos de acuerdo como a la fecha específica. Actualmente nosotros contamos con todas esas experiencias para poder generarle un espacio diferente a nuestros pacientes y colaboradores, pero de manera virtual. Entonces, todas esas experiencias las convertimos en videos para poder difundir, o en videollamadas para poder generarle a nuestros pacientes. Actualmente tenemos lo que es la difusión de un video del break espiritual que se ha trabajado con la capellanía de la institución. Tenemos el concierto por la vida, que solamente se genera en el lobby, y ahí se alcanza como a expandir el sonido un poco a las habitaciones, pero no estamos permitiendo el contacto de las personas externas para las habitaciones directamente, así que contamos con un concierto virtual también. Tenemos la lectura de un cuento que es para nuestros pacientes pediátricos, un niño que lee los cuentos, y es un video que le entregamos a los chiquitos que tenemos en la institución.
Continuamos con la celebración del cumpleaños, que es una torta o de acuerdo a la dieta del paciente y a lo que se le permite en cuanto a alimentación, a su condición clínica. Celebramos ese cumpleaños con un letrero, con cantarle el cumpleaños y una tarjeta institucional. Y el acompañamiento emocional, que es todo lo que hemos fortalecido también por tiempo de pandemia, el acompañar al 100% de todos nuestros pacientes que se encuentran en aislamiento, tanto pacientes de hospitalización como de unidad de cuidados intensivo adulto. Acompañamos al 100% de estos pacientes y de sus familiares para poder hacer un seguimiento y abordaje de acuerdo a sus necesidades y a cómo están viviendo, en cómo están viviendo esta situación de aislamiento y de enfermedad. Y además de eso, hace 15 días aproximadamente estamos abriendo nuevamente nuestras puertas de UCI adulto para poder contar con las visitas de los familiares al menos 2 horas, 2 veces a la semana. Entonces nos estamos comportando con pico y cama, de acuerdo al número de cubículos, estamos permitiendo el ingreso de los familiares. Eso para evitar las aglomeraciones, para evitar el contacto entre los mismos familiares y asegurar toda la parte de aislamiento y de acuerdo a todas las condiciones y criterios necesarios desde infectología. Nosotros hacemos todo ese acompañamiento directamente con los familiares y esto nos ha permitido el poder disminuir todo el tipo de ansiedad que se manejaba antes con los familiares por no poder ver a sus familiares, por no poderlos acompañar. Evidentemente no pueden tener un contacto directo, sino que es por fuera de los cubículos, pero esto emocionalmente impacta de manera muy positiva. Ellos les traen fotos, les traen cartas y asimismo se decora también los cubículos para poder generar ese vínculo entre familia y paciente. Este es el apoyo emocional que nosotros tenemos actualmente en Inmunaco, que impactamos tanto paciente como familia, somos transversales para todos los servicios, tanto internación como ambulatorio. Y tenemos una escala que creamos. Y la escala número 1 es frente al abordaje que nosotros hacemos, al abordaje inicial de la situación con los pacientes y los familiares. La escala número 2 es la contención emocional, los primeros auxilios psicológicos con pacientes o familia. Esta primera lo hace el servicio asistencial, las personas que tienen contacto directo con los pacientes y con las familias. Esta segunda la hace el centro de experiencia de las personas, donde identifica la necesidad de hacer toda la contención y acompañamiento emocional a los pacientes y familia. La tercera compete solamente a la interconsulta con psicología, que aborda una sintomatología, unos diagnósticos, unas situaciones muy específicas, que es el óbito fetal, el SAS, que es el abuso sexual, IVE, que es la interrupción voluntaria del embarazo, lo que significan urgencias psicológicas, riesgo suicida o fallas cardíacas. El cuarto, que es pacientes con alto grado de alteración emocional. Y quinto, que son pacientes de familia con trastornos mentales o riesgo suicida, corresponde al área de psiquiatría. Para nosotros, cualquier familiar con alteración mental, agitación o agresividad se debe de ingresar por el servicio de urgencias para activación de valoración con especialidad que es psiquiatría. Aquí brindando el acompañamiento necesario no solo al paciente, sino también al familiar, asegurar su seguridad y su estabilidad emocional y física. Ahora continúo con lo que es toda la parte de la oficina de atención al usuario. Durante el año 2020 desarrollamos un modelo que nos permitió mejorar los tiempos de respuesta para nuestros usuarios, familiares, colaboradores y médicos, y al mismo tiempo poderlo hacer y ofrecer de manera amigable y eficiente. Y fortalecimos los canales de comunicación para la generación de lealtad y fidelidad de nuestros usuarios. Y brindamos también espacios de capacitación y sensibilización en el cumplimiento de las PQRSF. Estas son las PQRSF, que significan petición, queja, reclamo, sugerencia y felicitaciones, las cuales tienen un tiempo determinado para dar respuesta y también dar cumplimiento a la normatividad. Nosotros en Clínica Inbanaco, para dar cumplimiento no solo a la normatividad, sino para generar esa mejor experiencia a nuestro paciente, no estamos dando respuesta de 15 días como lo pide solamente la norma, sino que lo hacemos en 10 días para poder asegurar esa experiencia y respuesta para nuestro paciente o familiar. Esta es nuestra ubicación de la oficina de atención al usuario, la cual cuenta con una oficina en piso 0,
Contamos con correo electrónico, con las extensiones. Nuestra atención es de lunes a viernes de 7 a 7 y los sábados de 7 a 1. Y los canales de información o de comunicación por parte de nuestros pacientes con nosotros puede ser presencial, carta telefónica por medio de las redes sociales, correo electrónico, buzones de sugerencia o las encuestas de satisfacción que generamos en cada uno de los servicios. Y por último, les quiero compartir cuáles son nuestras capacitaciones que ofrecemos actualmente para nuestros colaboradores, las cuales siempre dan cumplimiento a una evaluación pre y una evaluación post de conocimiento, además de la generación del certificado. Contamos con las herramientas para colaboradores sobre manejo adecuado en la resolución de conflictos con pacientes y familia, inducción y reinducción de experiencia de las personas, involucramos aquí humanización, empatía y compasión, documentación y entrenamiento del personal en salud, en gestión del duelo, cómo acompañar ese proceso de duelo y de muerte, derechos y deberes del paciente, modelo de la voz del usuario que son PQRSF, todo lo de atención al usuario, primeros auxilios psicológicos para que nuestros colaboradores puedan tener todas las herramientas del manejo directo de un paciente que tenga alguna afectación o inestabilidad emocional. Contamos con un diplomado de fortalecimiento de cultura del servicio y la atención mediante un enfoque diferencial. Finalizando, esta es una frase que para nosotros es demasiado importante, donde se refiere que para tener éxito, un enfoque centrado en el paciente tiene que abordar también la experiencia del personal. La disposición de este grupo y su inclinación para atender eficazmente a los pacientes está indiscutiblemente ligada a si perciben o no que son cuidados para la organización. Eso para nosotros es importante, que por ello se convierte en centro de experiencia de las personas. Involucramos también a nuestros colaboradores, nuestras experiencias van dirigidas y el acompañamiento va dirigido también hacia ellos, además de que contamos con un área muy específica que es para el acompañamiento de ellos desde el área de gestión humana. Agradezco muchísimo la participación de todos. En este momento creo que vamos a abrir el espacio de preguntas. Gracias, jefe. Ya tenemos 2 preguntas en pantalla. ¿Las logra ver, jefe? Sí. Okay. Dentro de los servicios asistenciales, ¿cuál es el eje articulador en el equipo de salud para garantizar la adecuada comunicación y comprensión por parte del paciente y su familia? Por parte de los servicios asistenciales y los servicios administrativos, realmente los que aseguran, ejecutan y hacen seguimiento o auditoría que esa comunicación se esté brindando adecuadamente, somos nosotros, el centro de experiencia de las personas. Pero para nosotros realmente es importante la generación de cultura, que era lo que les refería en su inicio, para que nosotros no tengamos clínicamente o a nivel institucional tener que hacer un seguimiento muy específico a cada uno de los colaboradores o cada uno de los servicios para que se estén comportando de esa manera. Al generar cultura, lo que estamos haciendo es asegurar que ese comportamiento sea transversal en todos los servicios, en el contacto con cada uno de los pacientes. Pero si llegase a existir alguna afectación, alguna alteración, alguna inconformidad, somos nosotros, tanto el puente de comunicación, quienes aseguramos que se esté dando de la mejor manera y poder fortalecer también esa experiencia con nuestros pacientes en la comunicación y comprensión por parte del paciente y su familia. Se restringen las visitas de familiares para evitar la presencia de infecciones entre ellas, del SARS-CoV-2, o qué restricciones existen de manera que no se vulnere el derecho al acompañamiento de los pacientes. Sí, exactamente esa es la restricción que tenemos en este momento, al poder evitar que tenga un contacto directamente un paciente positivo o sospechoso con su familiar en una habitación, evitamos el contagio entre ellos. O sea que estamos cuidando y asegurando la salud del familiar. No existe ninguna otra restricción de acompañamiento para el paciente. Para todos nuestros otros pacientes que no son sospechosos o positivos, cuentan con visita y cuentan con acompañamiento 24/7 por las personas escogidas por ellos. Igualmente, para pacientes que clínicamente o asistencialmente requieran un acompañamiento o que el familiar refiera la necesidad de permanecer con un paciente que sea positivo o sospechoso, institucionalmente lo permitimos con la firma de un consentimiento donde ellos refieren que comprenden el riesgo del estar en ese contacto 24/7 con esa persona, ¿sí?
Y lo que les comenté también, evidenciando la necesidad y esas posibles afectaciones emocionales de estar durante mucho tiempo sin poder ver a su familiar, que aunque los pacientes de UCI adulto algunos no están conscientes, están en estado de intubación, pero solamente el hecho de que el familiar pueda hacer presencia en la clínica y pueda observar cómo está su familiar, el paciente, nos ha permitido también mitigar muchísimo esa ansiedad que se puede producir por no estar presente todo el tiempo. Además, dentro de las actividades que nosotros generamos del Centro de Experiencia de las Personas, contamos también con videollamadas para pacientes y familia, o sea que entre ellos hacemos la interconexión y aseguramos que haya un contacto entre ellos permanente. Esto se le permite más que todo a los adultos mayores que no tienen acceso a un celular, que no saben usarlo, que pueden tener el dispositivo pero no saben hacer una videollamada. Nosotros se lo permitimos ingresando a las habitaciones y hacemos la interconexión. Y para los pacientes que están en UCI y que los familiares no quieren, no desean venir, también hacemos la interconexión con las videollamadas. Jefe, antes de pasar a la próxima pregunta, tenemos una persona que hace un momento levantó la mano, Valentina Marmolejo. Vamos a habilitar el micrófono para que ella nos exprese su pregunta y continuamos con el resto. Perfecto. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, sí señora. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Valentina Marmolejo, soy psicóloga del Hospital Tomás Uribe. Muchísimas gracias por todo lo que nos comparten, realmente muy sorprendida de todo lo que ustedes realizan. Eh, quisiera que me ampliaran un poquito cómo realizan ustedes el acompañamiento en los procesos de duelo para los familiares e incluso para el mismo paciente de áreas de COVID-19, ya que son áreas donde primero pues están los pacientes aislados y también que a veces pues cuando fallece el paciente los familiares no pueden hacer el tradicional ritual que se hacía de despedir a su familiar. Entonces, pues eso nos ha generado a nivel institucional como bastantes impactos en las familias. Entonces, sí me gustaría que me ampliaran un poco cómo hacen ese acompañamiento. Bueno, Valentina, realmente ha sido difícil. Como tú lo mencionas, ha sido un proceso que ha impactado a nivel social y que a nivel institucional hemos tratado de dar cubrimiento, pero aún así es una situación que produce dolor y más frente a las creencias y costumbres que pueda tener cada paciente y familiar. Nosotros, el acompañamiento que estamos brindando actualmente es que cuando identificamos que hay un posible fallecimiento temprano en ese paciente, permitimos el contacto constante con la familia vía telefónica, ¿sí? Para poder asegurar ese vínculo y esa conexión entre ellos. Además, vamos preparando a la familia del posible fallecimiento y frente a los lineamientos de gobierno que tenemos actualmente sobre el manejo del cuerpo. Cuando nosotros los preparamos previamente y no damos a espera en el momento del fallecimiento como tal para decirle cuál es todo el plan, cuáles son los lineamientos, cómo es la posibilidad del manejo del cuerpo, evidenciamos que al prepararlos previamente podemos mejorar también la información, la comunicación y el que ellos alcancen a comprender la situación. No es una situación de una clínica en específico, es realmente lineamientos del gobierno que debemos de acatar, tanto Clínica Imbanaco como todas las instituciones. Pero al haber brindado previamente ese acompañamiento emocional, esa comunicación, esa información, el poder validar sus emociones, el poder validar su necesidad de las videollamadas, de mandarle cartas, de mandarle fotografías, de mandarle sus pertenencias y nosotros poder recibírselo siempre, eso nos ha ayudado a fortalecer ese acompañamiento emocional, ¿sí? Pero aparte de eso, en el momento del fallecimiento, la mayoría de familiares nos solicitan el reconocimiento del cuerpo. Entonces nosotros lo hacemos por medio de una videollamada también. No se le permite el ingreso directamente. Ustedes saben que el riesgo de contagio del cuerpo fallecido es muchísimo más alto también para los mismos familiares. Entonces no permitimos ese ingreso de los familiares. Ellos lo comprenden perfectamente. Realmente ha sido un porcentaje mínimo que no comprenda como el impacto negativo o que no comprenda el riesgo en el que puede estar si tiene algún contacto con ellos directamente. Entonces, en ese momento de fallecimiento hacemos toda la parte de reconocimiento de cuerpo, pero también la contención emocional que sea necesaria. La persona encargada de hacer el reconocimiento del cuerpo es un equipo de anfitrionas que son psicólogas, ese es el perfil de ellas,
Y en el momento de hacer el reconocimiento nos derivamos de inmediato a dar continuidad a la contención emocional que requiera este familiar. Y esa contención emocional es de acuerdo a las necesidades que ellos tengan. A veces son emocionales o a veces son un poco más administrativas. ¿Qué tengo que hacer después de? Entonces nosotros internamente nos encargamos de hacer todo el proceso administrativo, tanto con la funeraria, la parte de cerrar todo lo que significa historia clínica. Si ellos necesitan la historia clínica, se le entrega de inmediato al familiar que fue el vocero del paciente. Entonces, todas esas necesidades que se identifican en ese momento de contacto, de reconocimiento del cuerpo, también se empieza a desplegar toda una situación de necesidades del familiar que nosotros tratamos de abordarlas inmediatamente. Bueno, voy a dar continuidad con las otras preguntas. Si me amplía la capacitación del talento humano en la experiencia de la persona, gracias y felicidades. Bueno, voy a tratar de ver si comprendo la pregunta. Nosotros tenemos unas capacitaciones que fue las que les mencioné desde el Centro de Experiencia de las Personas, donde impactamos a todos los colaboradores y nos aseguramos de que esta participación sea obligatoria para que ellos puedan tener conocimiento y claridad de todo lo que trabajamos desde la experiencia del paciente y de su familiar. Pero además de eso, también se fortalece con el área de gestión humana, que son las personas encargadas de generar las capacitaciones directamente a cada uno de los colaboradores frente a los diferentes temas que se manejan a nivel institucional, pero para nosotros es demasiado importante siempre fortalecer lo que es la empatía, humanización, compasión y trato amable y humanizado. Además, eso es uno de los atributos para nosotros a nivel institucional, donde debemos de generar ese trato amable y humanizado para nuestros pacientes y familia. Argelis, no sé si te respondí la pregunta que me hiciste. William pregunta, ¿qué herramientas les permitieron a la entidad implementar la cultura centrada en el paciente? ¿Qué herramientas les permitieron a la entidad implementar en la cultura centrada en el paciente? Bueno, pues realmente nosotros hemos tratado de hacer todo el fortalecimiento de lo que es el centro de experiencia de las personas y las herramientas que nosotros hemos brindado a nuestros colaboradores o a nuestra institución han sido de acuerdo a las necesidades que vamos a ir identificando por medio de los recorridos, que son las oportunidades de mejora, y por medio de todos los comentarios que recibimos por parte de nuestros pacientes. Entonces, si nosotros hemos recibido durante un mes una constante de comentarios de la alimentación, por ejemplo, frente a situaciones o inconvenientes que se han presentado en la alimentación, nosotros aquí lo que hacemos es implementar esos comentarios que estamos recibiendo por parte de nuestros pacientes en fortalecer la experiencia que le estamos brindando a ellos. Identificando esa oportunidad de mejora con el área de alimentación, por ejemplo, cómo la vamos a abordar, cuáles son las oportunidades de mejora y cuáles son los planes de acción para poder mejorar y fortalecer esta situación. Entonces, realmente como las herramientas que vamos implementando es de acuerdo a las necesidades que evidenciamos y las solicitudes explícitas que nos hacen nuestros pacientes. ¿Qué estrategias utilizan para la canalización de casos de vulneración de derechos de las áreas hospitalarias? Cuando un colaborador identifica la falla o vulnerabilidad. Bueno, nosotros podemos identificar tanto derechos como deberes vulnerados, ¿cierto? Entonces, cuando son derechos vulnerados por parte de nosotros como institución, lo identificamos en ese contacto persona a persona, paciente a paciente. Cuando el paciente nos lo refiere, nosotros lo abordamos inmediatamente, sea con el médico, con el enfermero o con el área que haya tenido la implicación de esa vulneración de derechos. Se mejora y se fortalece de inmediato para poder subsanar esa situación con el paciente, pero se lleva a un estudio al Comité de Ética Hospitalaria, que fue el comité que les mencioné, que hacemos nosotros de manera quincenal, lo hacemos cada 15 días, llevado a cabo desde la Oficina de Atención al Usuario. Y aquí participan líderes de todos los servicios asistenciales. Entonces, si por ejemplo fue del área de hospitalización la vulneración de un derecho específico, se pone sobre la mesa en ese comité de ética, se identifica con el líder del servicio cuáles van a ser los planes de acción y dentro de 15 días ya tuvieron que haber trabajado esos planes de acción. O sea que ahí fortalecemos por completo tanto la identificación temprana de la vulneración del derecho como la resolución de la situación presentada. Además, se pueden presentar la vulneración de deberes, que es lo que debe de acatar el paciente directamente o su familiar. Cuando el colaborador lo identifica,
nos lo comunica a nosotros como área del Centro de Experiencia de las Personas. Nosotros abordamos al paciente y a la familia frente a la educación y reforzamiento de sus derechos y de sus deberes. La mayoría de veces realmente con este abordaje de educación de deberes, el paciente y la familia lo comprenden y nunca se vuelve a presentar nuevamente alguna vulneración de deberes. Pero si es algo repetitivo, nosotros lo hacemos la notificación a su entidad directamente para que tengan conocimiento del comportamiento de los pacientes, pero el porcentaje de notificación a entidad es mínima también. Infante Cruz Diego Andrés nos refiere, buenos días, ¿qué estrategias específicas utilizan con los funcionarios que presentan dificultades de adherencia a las directrices? Bueno, son dos prácticamente. Una es el abordaje directamente con su líder de servicio, se le notifica el comentario recibido frente a su comportamiento y a la posibilidad de fortalecer o mejorar algún aspecto. Entonces, nosotros desde Centro de Experiencia y Oficina de Atención al Usuario le hacemos entrega de ese reporte al líder y el líder debe de encargarse de hacer ese seguimiento. Si ese comportamiento persiste, es cuando se apoyan con el área de gestión humana. Y además de eso, cuando identificamos que existe la posibilidad de fortalecer o mejorar la parte de trato amable y humanizado en nuestros colaboradores, directamente como jefatura del centro de experiencia, hago el acompañamiento en el puesto de trabajo. Ese acompañamiento en el puesto de trabajo es que ellos se permitan reconocer cuáles han sido sus fallas y cuáles van a ser sus oportunidades de mejora y se hace un seguimiento de la posibilidad si hubo o no alguna mejoría. William, Excúseme, la interrumpo. Vamos con la última pregunta y vamos cerrando para cumplir con nuestra agenda. Entonces, adelante. Listo. William nos pregunta qué indicadores son los pertinentes o cómo medir la atención centrada en la persona. Bueno, realmente nosotros desde área como tal tenemos muchos indicadores frente al número o porcentaje de impacto por medio de las experiencias, por medio del acompañamiento emocional, cuántas intervenciones o contención emocional o intervención en crisis hicimos, cuántos colaboradores o personas han sido capacitadas por medio de los temas que nosotros hemos realizado. Entonces, es el número de impacto frente al porcentaje de atención que nosotros también manejamos. Esos son los indicadores actuales, pero aparte de eso y los indicadores más importantes para nosotros, es el NPS, que es la recomendación por parte de nuestros pacientes y familia frente a la atención ofrecida en la institución. Nosotros generamos una encuesta directa para nuestros pacientes donde le preguntamos qué tanto nos recomendaría como institución y eso es lo que nos califica a nosotros frente a la experiencia generada del paciente. Además, también tenemos unos indicadores desde la Oficina de Atención al Usuario, que uno es el tiempo de respuesta, pero otro también es la satisfacción de respuesta frente a la respuesta que nosotros generamos. Entonces, cuando nosotros generamos una respuesta de alguna PQR, de algún comentario que recibimos por parte de nuestros pacientes, también ellos reciben una encuesta o una llamada para preguntar cómo se sintieron con esa respuesta generada. Cómo fue realmente la información que le brindamos por medio de ese comentario que él nos dejó en la institución. Bueno, muchas gracias, jefe María Camila. Damos cierre a esta sesión para continuar con nuestra agenda. Las personas que continúan con nosotros, por favor, en sus correos encontrarán el link para nuestra próxima charla, que es calidad y seguridad del paciente. Empezamos a las 9:20 en punto. Muchísimas gracias. Gracias, jefe María Camila. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias por la participación.